El presidente de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, y el exmandatario republicano Donald Trump empatarían en las elecciones del próximo año con un 43% de los votos cada uno, según una encuesta publicada este martes en el diario The New York Times. Biden, de 80 años, buscará su reelección en las presidenciales de noviembre de 2024, mientras que Trump, de 77, es el favorito indiscutible en las primarias para elegir al candidato del Partido Republicano. Según el sondeo de The New York Times, el 45% de los demócratas apoyan que Biden repita como su candidato, una cifra que ha aumentado considerablemente desde julio del año pasado, cuando solo el 26% quería que el mandatario buscara su reelección. El periódico atribuye este aumento a la decisión del Tribunal Supremo de eliminar el derecho al aborto, al buen desempeño de los demócratas en las elecciones de medio mandato y a la desaceleración de la inflación de los últimos meses. La misma encuesta revela que el índice de aprobación de Biden es del 39%, una cifra baja para un mandatario que busca su reelección, pero ha aumentado desde el 33% de julio de 2022. Si finalmente se debatiera con Trump, el líder demócrata ganaría entre las mujeres, los estudiantes universitarios y los afroamericanos, pero muestra signos de debilidad entre los votantes latinos, que se están inclinando hacia los republicanos. La encuesta se llevó a cabo del 23 al 27 de julio a 1.329 personas y un margen de error de 3,67 puntos porcentuales. The New York Times publicó este sondeo un día después de haber divulgado otros según el cual Trump resulta imbatible frente al resto de candidatos republicanos a las primarias, a pesar de estar imputado y encarar numerosos frentes judiciales. El expresidente es el gran favorito con un 54% del apoyo, muy por delante del que estaba llamado a ser su gran rival en las primarias, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, que tiene un 17%. El resto de los aspirantes no logra levantar el vuelo, puesto que el ex vicepresidente Mike Pence, el senador Tim Scott y la ex embajadora ante la ONU Nikki Haley se queda con un 3%, mientras que el empresario Vivek Ramaswamy y el ex gobernador de New Jersey Chris Christie cosechan solo un 2%. La popularidad de Trump no se ha visto mermada por su reciente imputación por haber falsificado documentos mercantiles en un caso que incluye como protagonista a la actriz porno Stormy Daniels, con la que el exmandatario tuvo un affair en 2006. Ni tampoco por los 37 cargos de los que ha sido acusado por haberse llevado ilegalmente documentos clasificados tras dejar la Casa Blanca y haberlos retenido en su mansión de Mar-a-Lago, en Florida. El mismo Trump anticipó el lunes que también será imputado próximamente por el asalto al Capitolio de enero del 2021, cuando una turba de sus seguidores atacó al legislativo para interrumpir la ratificación de la victoria de Biden en las últimas presidenciales. Por otro lado, ¿dónde está Melania Trump y qué papel tendrá en la campaña de 2024? Desde que salió de la Casa Blanca, el mundo de Melania Trump se ha hecho más pequeño, tal como a ella le gusta. Resguardada tras las puertas cerradas de sus 3 casas, su mundo se limita a un pequeño círculo: su hijo, sus padres ya mayores y un puñado de viejos amigos. Visita a sus peluqueros, consulta a Herb Pearce, su estilista de toda la vida, y a veces se reúne con su marido para cenar los viernes por la noche en uno de sus clubs. Pero su objetivo máximo es una campaña personal: ayudar a su hijo Barron, de 17 años, en su búsqueda de universidad. Lo que no ha hecho, a pesar de las invitaciones de su marido, es aparecer en la campaña electoral. Tampoco ha estado a su lado en ninguna de sus comparecencias ante los tribunales. Así pasan los días Melania Trump, ex primera dama, actual cónyuge de un candidato en campaña y esposa de una de las figuras más divisorias de la vida pública estadounidense. A diferencia de sus predecesoras, no hay planes para una gira de conferencias, un libro o una gran expansión de sus actividades de beneficencia, la mayoría de los cuales, dicen personas cercanas a los Trump, no son del todo visibles para el público. En su vida después de ser la primera dama,
quiere lo que no pudo conseguir en la Casa Blanca, una sensación de privacidad. Esos intentos de retirarse de la vida pública se han visto obstaculizados por su marido, que la ha convertido de nuevo en la esposa de un candidato, mientras Donald Trump se enfrenta a una posible tercera acusación. Ella ha guardado silencio inquebrantable sobre su creciente riesgo judicial. Aunque apoya su candidatura presidencial, Melania Trump no se ha dejado ver en público desde que Trump anunció su campaña en noviembre, y no fue sino hasta mayo que habló de eso, cuando manifestó su apoyo en una entrevista con Fox News Digital. Su ausencia marca una notable diferencia con el inicio de la primera campaña de Trump, cuando Melania Trump, con un vestido blanco sin tirantes, descendió por la escalera mecánica dorada delante de su marido en el arranque de su campaña en la Torre Trump. Melania Trump mantiene el contacto y la amistad con un reducido grupo de personas de su época en la Casa Blanca, entre ellas la diseñadora Rachel Royce y Hillary Ross, la destacada relacionista de Palm Beach y esposa de Wilbur Ross, ex secretario de Comercio de Trump. Sigue muy unida a sus padres, que tienen en un departamento en la Torre Trump de Manhattan y han sido vistos en eventos de Trump en Mar-a-Lago, el club privado y residencia de los Trump. Desde su punto de vista y el de sus amigos, ha pasado por muchas cosas que la han convertido en una mujer fuerte e independiente, dijo Curry High, publicista que conoció a Melania Trump en New York antes de que se fuera a Washington. Ha aprendido a cerrar puertas y persianas y a permanecer en privado. No vemos mucho, no oímos mucho. Melania Trump declinó una solicitud de entrevista. Este relato se basa en una decena de entrevistas con asociados, ayudantes de campaña y amigos, la mayoría de los cuales hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a discutir los detalles privados de su vida. Personas cercanas a la familia afirman que la falta de apoyo público de Melania Trump no debe confundirse con desaprobación o indiferencia. Ella sigue defendiendo a su marido y comparte su creencia de que su familia está siendo atacada injustamente. Desconfía mucho de los principales medios de comunicación y es una ávida lectora de Daily Mail e Internet, en el que sigue la cobertura de Trump que hace el tabloide conservador británico. Melania Trump muestra un particular escepticismo ante el caso de Jane Carroll, quien obtuvo $5 millones por daños y perjuicios en el juicio en el que acusó a Trump de abusos sexuales en la década de 1990 y de difamación después de que dejara la Casa Blanca, según dos personas familiarizadas con sus declaraciones. Cuando Melania Trump vio la cobertura de la declaración de su marido en el caso, se enfureció con su equipo legal por no haber hecho más para plantear objeciones. También ha cuestionado en privado por qué Carroll no podía recordar la fecha exacta de la supuesta agresión. A pesar de ello, Melania Trump cree que a pesar de los riesgos judiciales, Trump podría regresar a la Casa Blanca el próximo año. En privado, ha mostrado curiosidad por Cassie DeSantis, la esposa de Ron DeSantis, el gobernador de Florida y principal rival de Trump. Cassie DeSantis es una asesora cercana de su marido, una presencia habitual en sus eventos y ha empezado a aparecer por su cuenta en actos de campaña a favor de él. En una de las escasas entrevistas, Melania Trump reflexionó en Fox News sobre las posibilidades de volver a ser la primera dama y afirmó que, de tener una segunda oportunidad en el cargo, priorizaría el bienestar y el desarrollo de los niños.